Bueno chicos, continuamos entonces con la parte del cuadro que les dije que le iba a explicar, donde se encuentran los niveles tróficos y cómo estos están distribuidos dentro de la cadena alimentaria. En este cuadro yo muestro o les muestro los niveles tróficos de cada uno de los biomas que estamos estudiando a continuación. En este caso estamos estudiando un bioma de pradera, un bioma de lago y un bioma de océano. ¿Okay? Hay varios tipos de biomas. Hay biomas de tundra, de jungla, de desierto. Cada uno de esas condiciones son un bioma. ¿Ya? En este caso vamos a estudiar tres: el de pradera, el de un lago y el de el océano. Y vamos a colocar entonces los niveles tróficos: el nivel trófico del productor primario, del consumidor primario, el secundario, el terciario y el cuaternario. Es así como se desarrolla, es de esta manera como se desarrollan las cadenas alimentarias. Bien, en este primer bioma de pradera nosotros vemos el pasto, porque recuérdense que el productor primario es el que se alimentan de ellos mismos, es decir, los autótrofos como las plantas, en esta parte de la pradera, es decir, que está representado por los organismos autótrofos, en este caso las plantas. Luego un grillo, este grillo consume pasto, ¿ok? Sería el primer consumidor primario, es decir, este es el primario porque consume el pasto. Luego vendría el consumidor secundario, que le correspondería a este ratón. El ratón se alimenta del grillo. Bien, entonces este es el productor primario, este es el consumidor primario porque es el primero que consume del productor. Y este sería el consumidor secundario porque se alimenta del consumidor primario. Y luego viene la serpiente como consumidor terciario porque la serpiente se alimenta de los ratones. Bien, y por último tendríamos el consumidor cuaternario que sería el águila, que se alimenta de la serpiente. Es decir, de esta manera consecutiva nosotros podemos ver claramente cómo se logran entonces las cadenas alimentarias y las tramas alimentarias. Es como dice entonces el concepto, que es la sucesión en la que un ser vivo consume a otro y otro a otro y otro a otro. Obviamente este organismo vivo, este ser vivo consume este organismo vivo que son las plantas. Este organismo vivo, este animalito consume este organismo vivo, la serpiente consume al ratón y el águila consume a la serpiente. Es decir, que se cumple entonces el eslabón o la trama o la cadena alimentaria, como lo dice el concepto. Si vamos al segundo bioma, nosotros vemos en un lago, por ejemplo, vemos las algas marinas. Las algas son plantas, por ende pertenecen a los productores, que también son plantas y son autótrofas. Bien, de las algas vienen las larvas de mosquitos, es decir, los zancudos o cualquier otro mosquito coloca sus huevos en el agua y estos se convierten en una larva. Esas larvas se alimentan de las algas, ¿ok? Luego hay otras larvas de otros insectos que también se posan en los lagos, que son más grandes. Estas larvas son de libélulas, por ejemplo, de las odonatas, que sería su nombre científico, su nombre técnico, las odonatas. Y se le conoce vulgarmente, el nombre común sería libélula. Las libélulas colocan unas larvas que se consumen a las larvas de mosquito. Y allí entonces va comenzando la escalera o el eslabón o la cadena alimentaria. Bien, luego un pez, que es un animal mucho más grande, se consume las larvas de libélula, es decir, se alimenta de las larvas de libélula. Y luego viene una mapache, que es un animal terrestre que caza en los lagos peces y los consume.
Es decir, que este sería el cuarto eslabón o el consumidor cuaternario en este bioma, en esta cadena alimentaria. Entonces, en una cadena de un lago, en un bioma de un lago, la cadena alimentaria sería algas, larvas de mosquito, larvas de libélula, el pez y el mapache. Es decir, que las larvas de mosquito se comen las algas, las larvas de libélula a las larvas de mosquito, los peces se comen las larvas de la libélula y los mapaches consumen a los peces. Y es de esta manera como va a existir un equilibrio ecológico en ese bioma que está en el lago. Que recuerden que los biomas tienen características similares, es decir, la misma fauna, la misma flora, el mismo clima, la misma fauna, el mismo suelo, etcétera, etcétera. Y por último, nosotros decimos entonces que tenemos el bioma de un océano. En este caso tenemos el fitoplancton, que viene siendo entonces, cuando decimos fitoplancton, decimos fito, es la palabra, es el génesis de la palabra de planta. Fito pertenece planta, significa alcanzón de las plantas, y estas plantas también son autótrofas, son plantas mucho más diminutas, más pequeñas, que se encuentran, y otras que se encuentran muy en las profundidades de los océanos, en aguas mucho más profundas. Y este fitoplancton entonces le va a dar de alimentar o va a permitir que el zooplancton que se encuentra a profundidades, cuando hablamos de zoo, estamos hablando de animales, es decir, que este fitoplancton pertenece al reino vegetal, ¿ok? Al reino Plantae, y este zooplancton, que es este que está acá, pertenece al reino animal. Entonces, este animalito, que es un zooplancton también, que son animales muy pequeños que se alimentan única y exclusivamente de estos fitoplancton. Bien, posteriormente a esto viene el pez, que se va a alimentar en los océanos de los fitoplancton. Luego la foca, que se alimenta de peces. Y luego vemos un pez mucho más grande, más agresivo, más fuerte, que es el tiburón, que se va a alimentar de la foca. Es decir, que aquí también entonces nosotros podemos ver cómo la cadena alimentaria en este bioma cumple con requerimiento, cumple con rigurosidad su eslabón, su sistema y su parte de alimentarse de esa cadena alimentaria que es tan importante para estos organismos. Así que, en términos generales, nosotros entonces hemos visto cómo la cadena alimentaria se da en un proceso bastante simple, bastante sencillo, y cómo esto tiene un carácter bastante importante dentro del equilibrio ecológico y dentro de la naturaleza, dentro de nuestro sistema de vida. Es la única manera, a través de las cadenas y las tramas alimentarias, cómo nosotros podemos seguir perpetuando la especie, es decir, manteniendo las especies, y es la única manera como nosotros podemos tener armonía con el medio ambiente, es decir, tener un espacio ecológico aceptable para todos los seres vivos, donde podamos vivir en armonía, en paz, en tranquilidad y por supuesto con una buena alimentación. Entonces, hasta aquí, chicos, en la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver la segunda parte de las cadenas y tramas alimentarias, y esto ha sido entonces el final de la clase del día de hoy. Espero que estén bien y bueno, nos vemos en una próxima clase. Hasta luego, chicos.